Son las 8 de la mañana con 12 minutos y a esta hora tenemos a la ex ministra de Gobierno, ella es María Paula Romo. María Paula, buenos días, bienvenida. Desde Washington, en donde ahora resides, hiciste unas críticas bastante fuertes a la decisión de la Asamblea Nacional de conceder amnistías para los líderes indígenas y algunos políticos que participaron en las manifestaciones de octubre de 2019. ¿Reconciliación nacional o impunidad para los vándalos, María Paula? Buenos días, María Mercedes, y buenos días a toda la audiencia de la radio. Qué gusto poder charlar con ustedes. En realidad, y por ahí me gustaría empezar, no solamente las amnistías tratan sobre los acontecimientos de octubre. De los 268 beneficiarios aproximadamente, 60 tienen que ver con el tema de octubre. El resto son un paquete en donde se han metido invasiones de tierra, secuestros, y no me refiero solamente a los secuestros de octubre, sino a otros secuestros como formas de cobrar deudas, secuestros que incluso tienen por el tipo penal secuestro, sentencias de 8 o 9 años de cárcel para sus protagonistas. En este mismo paquete se han metido cosas que nada tienen que ver con el título justicia o formas de administración de justicia indígena o defensores de la naturaleza, como por ejemplo personas que están investigadas por ser mineros ilegales en Buenos Aires, y Así no es. Argentina, sino Urcuquí, Imbabura. Entonces, realmente el mensaje general de la Asamblea, el hilo conductor de la amnistía, es la impunidad. Son una serie de delitos cometidos en diferentes lugares del territorio, en diferentes momentos, en diferentes contextos, pero que se encuentran en un acuerdo entre, sobre todo, dos grupos políticos, el Pachacutic y el correísmo, que deciden hacer una lista de los amigos a los que van a perdonar. Bueno, Y ahí, por pero ahí supuesto, también interviene el gobierno nacional. ¿Qué papel ha jugado el presidente Guillermo Lasso y obviamente su partido, creo, en todo esto? Porque hace un par de días hablaba con el asambleísta Torres, el hijo de Luis Fernando Torres, que también fue asambleísta, y él nos decía que habían llegado a un acuerdo. ¿Quiénes? El gobierno para mantener a Guadalupe Llori en la presidencia y UNES, Pachacutic y Creo para otorgar las amnistías. si es que uno mira cómo está la votación, en realidad en esa votación entraron casi todas las bancadas. En esa votación, 99 voluntades se sumaron a aprobar este paquete de amnistías. Ahí están, por ejemplo, 7 votos de la izquierda democrática, ahí están, por ejemplo, el correísmo, está el Pachacutic y están todos los aliados del gobierno, aunque no sus asambleístas exclusivamente. Los asambleístas que llegaron bajo el signo de Creo, pues no están ahí, pero sí están las bancadas de los aliados. Como yo decía hace algunos días, la pregunta es cómo ahora resulta que nadie ha votado, pero les resultaron las matemáticas para alcanzar 2/3 de la votación, pero todo el mundo lo considera como un asunto casi personal, individual, si no fuera por estas dos bancadas. Entonces, realmente, todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional tienen que explicarle al país, algunos porque votaron y otros porque no leyeron el informe. Porque realmente, a pesar de que no hubieran votado, a pesar de que no estén de acuerdo, ¿cómo puede ser que no hayan levantado su voz, que no hayan impedido que el informe tenga un contenido que realmente raya ya en la tomadura de pelo? Si tienen Justamente iba mi siguiente pregunta, María Paula, porque aquí lo hemos preguntado y tú lo sabes, muchas veces la prensa hace escándalo de cosas pequeñas que incluso se tergiversan que suceden dentro de la Asamblea Nacional. ¿Cómo no se hizo un escándalo a nivel de todo el país cuando la Asamblea recibe el informe que recibe? Obviamente de la mano de Fernando Cabascango, presidente de la comisión en comisión. donde, exacto. ¿Cómo no se hace un escándalo mediático y se dice, señores, aquí se va a amnistiar a todos, esto es un solo paquete, aquí hay delincuentes, no solamente líderes sociales que luchan por la tierra, etcétera, como lo han dicho muchos? Ayer entrevistamos a Fernando Cabascango y muy suelto de huesos nos dijo, y casi que me cayó, que ellos habían sido juzgados mejor dicho, procesados por temas políticos, pero que no había ningún delito. Suelto de huesos.
Increíble, porque el mamotreto de informe de 363 páginas lo describe. Es decir, en el informe está el número de la causa, ahí en algunos casos dice ya cuál es el estado judicial, dice casos en donde están formulados cargos, dice casos en donde están sentenciados. Cuando una persona que está sentenciada por la Administración de Justicia dice, no, aquí no ha No, pasado no, nada. no cabe la amnistía tampoco. Sí, la Ok. amnistía cabe excepto para ciertos delitos. Es que Como la amnistía es una terrorismo. potestad como el secuestro. La amnistía es una potestad que tiene la Asamblea Nacional. En algunos casos, pues de ninguna manera. Los casos de secuestro, claramente. Si la amnistía quiere dar si la Asamblea quiere dar una amnistía a invasores de tierra, dígalo claramente, dígalo con todas sus letras. Pero miren, la gimnasia que hacen, ya tomándonos el pelo como ciudadanos con el informe. Permítanme un minuto para leerles Adelante, María Paula. qué dice el informe sobre el secuestro de militares y policías en Niza, Chimborazo. Si ustedes lo tienen en mente o lo googlean, van No, a yo encontrar. lo Todos recuerdo recordamos, recuerdo recordamos eso. claramente Uno eso. de los primeros que tuvimos, 47 militares, 5 policías, 2 días secuestrados en Niza. Y lo que dice el informe sobre esto, dice, en este caso, no se trataría de un secuestro a los militares por razones políticas, sino de un traslado con fines de resolución de conflictos en el marco del sistema de justicia indígena. O sea, ahora ya no es un secuestro, sino que es un traslado con fines de resolución política. Un poco más adelante dice, en este contexto, sin que medie el dolo, fíjese, ya la Asamblea no solamente que tiene la potestad de decir si es que hay o no hay perdón, sino que además ya sabe si es que hubo o no hubo intención en el momento que alguien actuó. Entonces, sin que medie el dolo, toman a los militares y los llevan hacia otro lugar. Eso es exactamente secuestrar. Porque fue en contra de su voluntad. Exacto, lo tomo en contra de su voluntad y lo mantengo en otro lugar en contra de su voluntad y no le dejo irse, eso se llama secuestro en el Ecuador y en cualquier Que lugar es del lo mundo. mismo que sucedió con los periodistas en la Casa de la Cultura y que todo Exacta, el Ecuador vio. exactamente. Bueno, en este caso terminan diciendo, desconocer esta práctica, o sea, si es que se pone en duda esta interpretación fantasiosa que dan a lo que hicieron, dice, desconocer esta práctica de solución de conflictos es desconocer la justicia indígena con fines reparadores y el diálogo intercultural que debe existir entre ambos sistemas jurídicos para armonizarlos. O sea que Tremendo, si es que además tremendo. criticamos lo que están diciendo, que eso no fue un secuestro, es realmente porque no conocemos que la justicia indígena puede tomar a alguien, llevarlo a otro lugar, retenerlo en contra de su voluntad, secuestrarlo y ahora resulta que eso es con fines reparadores. Son Sobre las, lo de la Casa de la Cultura, son las, sobre lo de la Casa de la Cultura que ahora mismo comentabas. ¿Qué dice el informe? Dice, dentro de este escenario, los ciudadanos, Jaime Vargas, Leonidas Sisa, Luis Alfonso Morales, Agustín Cachipuendo, son investigados por presuntamente, se presume, pero nadie sabe si es que será cierto, presuntamente mantener a órdenes de la autoridad indígena a miembros policiales. ¿Qué autoridad indígena, por favor? ¿Qué autoridad indígena? ¿Hasta cuándo tenemos en este país dos leyes? Una para los Bueno, indígenas y otra para los comunes normales. El día de man, mañana yo por no ser indígena me voy presa si quiero secuestrar a alguien. Y los señores no. mantener, exactamente, exactamente. Presuntamente, dicen además, presuntamente, o sea, nadie vio, transmitieron, así es. obligaron a los periodistas a transmitir por televisión nacional horas de gritos, de vejaciones, de golpes a los policías, de proclamas en contra del gobierno, de llamados a las Fuerzas Armadas a desconocer el orden Así es. constitucional, el orden constituido. Todo esto lo vimos por televisión nacional, secuestraron a periodistas, el único que dijo, no señores, yo me voy, si es que no estoy secuestrado, yo me voy, fue Freddy Paredes y el resto de la historia lo conocemos. Y ahora resulta que solo, sigo con el informe, regreso al informe, solo ejerció acciones encaminadas a resistirse a las medidas políticas y a salvaguardar la integridad de los actores de ambos lados. O Son, sea la- que los secuestraron a los policías y a los periodistas para salvaguardar su integridad. son las Imagínense lo que es esto. abogada, son las 8:22 de la mañana. Estamos con la abogada María Paula Romo. Ella es la ex ministra de Gobierno. Guillermo Hidalgo la saluda. Primera pregunta.
¿Cómo se tiene que sentir estos militares, policías y periodistas una vez que declaran la amnistía para ellos? Tengo entendido, tal vez usted corríjame, que ellos ya no podrían demandar personalmente a estas personas que se les declaró la amnistía, o sí pueden demandarlos. Buenos días, qué gusto saludarlos. No, no pueden, ya no pueden porque la amnistía, la palabra viene de amnesia. Ajá. Entonces significa que nos olvidamos que algo pasó. Esta es una figura que existe para momentos de gran conflictividad. En el Ecuador se ha usado antes. Para poner un ejemplo alejado de los últimos debates políticos, por ejemplo, cuando fue derrocado el expresidente Maguad. En ese caso, a quienes participaron en ese evento político, también se hizo una amnistía general. Correcto. Que fue el caso de Lucio Gutiérrez, ustedes recordarán. Sí, perfectamente. Entonces, ¿qué dijo la Asamblea Nacional? En una resolución de un artículo, dijo, por la conmoción, por las circunstancias sociales, por lo que estaba viviendo el país, se declara amnistía general sobre estos sucesos. Entonces, todos los que participaron ahí no tienen investigaciones y no tienen procesos. Pero alguien le preguntó a Freddy Paredes, alguien le preguntó a los policías qué opinaban. ¿Me explico? ¿Cómo lo hizo la Asamblea? Porque es más grave todavía que lo que usted está diciendo. La Asamblea dice, vamos a tener amnesia sobre este grupo de personas. Este grupo de personas no hizo nada, no pasó nada. El que quemó la Contraloría, fueron detenidos dentro de la Contraloría. Los que se tomaron un pozo petrolero ya estaban sentenciados. Ahí fueron ellos retirados, fueron detenidos dentro de los pozos petroleros. Los que cortaron el agua de Ambato, los que atacaron ambulancias, etcétera, etcétera, etcétera. A todos ellos hoy los cobija o los cubre una amnistía, un manto de amnesia. Pero ¿saben qué? Otras cosas sí pasaron en octubre, que sigan todos los procesos en contra de los policías y de los militares. A eso me refiero. O sea que no van a poder demandar, pero ellos sí están demandados. Policías y militares sí están investigados por haber hecho su trabajo, porque cada vez que a mí alguien me dice, sí, pero octubre, yo les pregunto, ¿qué esperaban que haga la policía? ¿Qué esperaban que haga la policía? Que les den las piedras para que ellos los lancen. Por televisión, como prendían el país. Sí. Entonces, hay amnesia para los amigos de la mayoría y hay procesos judiciales absurdos, desproporcionados, que no guardan relación con la realidad para los policías que actuaron en octubre. 8:25 de la mañana, seguimos conversando con la abogada María Paula Romo. ¿Cómo está? Buenos días, Greta Córdoba la saluda. He leído varios tweets suyos en los cuales se habla de todos los hechos registrados, no solo lo que vimos, ¿no? También en Cuenca, en Ambato, en Pujilí, en Quito, el desastre que se vivió. Y también veíamos una Paola Pavón emocionada, celebrando junto al ex asambleísta Virgilio Hernández. Recordemos también que estuvieron en la Revolución Ciudadana y bueno, en los hechos violentos que se registraron en Quito. ¿Qué pasa con ellos? Usted ha dicho que esta es una traición a la capital y yo creo que al país entero. Eso por un lado. Y por otro lado, justo ayer conversábamos con Patricio Alarcón, que junto a diferentes grupos ciudadanos están alzando su voz de rechazo y han planteado 3 puntos: acciones legales ante la amnistía de impunidad. ¿Realmente se podrá conseguir algo? Exigir al gobierno y al municipio actuar frente a la inseguridad en Quito, pues bueno, esto es algo anexo a. Y convocar a la organización ciudadana para estar alertas ante posibles futuros vandálicos, porque lo que entendemos nosotros es que si ya lo hicieron, hay amnistía, amnesia, como usted lo mencionaba, pues cualquiera lo puede volver a hacer y no pasa nada. Buenos días, Greta. Efectivamente, ese es el efecto de la impunidad. El efecto de la impunidad, el efecto de que los actos no tengan consecuencias, es que no hay temor para volver a realizarlos. Es lo que está pasando con todos los temas de seguridad. El año pasado, ¿saben ustedes cuántas sentencias por asesinato hubo asesinatos en la provincia del Guayas? 9. De tantos casos que tenemos acá. 9 sentencias. Nada. Entonces, la impunidad es un mensaje gravísimo. La impunidad es un mensaje, la impunidad es una situación que le hace un daño muy grave al país. Y la impunidad de delitos transmitidos en televisión nacional
la impunidad de delitos conocidos por todo el mundo, pues es una impunidad que se comunica con mucho éxito. Así que como efectivamente usted lo dice, esto lo que provoca no es solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Usted me preguntaba específicamente sobre el caso de Pavón y compañía. En este caso, había una investigación o hay, mientras no se concreten los archivos, que seguramente serán producto de la amnistía, había una investigación en curso sobre el delito de rebelión, que es un delito de atentar contra el gobierno constituido, de tratar de derrocar a un gobierno. Palabras más, palabras menos, ¿no? El delito de rebelión o la investigación por rebelión, según lo manda el COIP, es reservado en todas sus etapas. Entonces, no podemos tener acceso a los documentos, a las pruebas que pudieran existir ahí, si es que hay videos, si es que hay grabaciones, si es que hay conversaciones, si es que hay partes, lo que quiera que haya. Incluso las versiones de las personas tienen un carácter de reservado y se mantienen así durante todo el proceso. Por eso es que yo decía, después de esta barbaridad, de este mensaje de impunidad, si bien los casos se archivan, es decir, no va a haber justicia, creo que tal vez la noticia es que va a haber verdad, porque ahora que ya no tengan reserva, ahora sí todos vamos a poder conocer y todo el país va a poder saber qué había dentro de esas investigaciones. Hay conversaciones, hay reuniones, hay videos, hay llamadas, hay versiones, hay testigos, ¿qué hay? Entonces, ahora tal vez ese es el capítulo inmediato de lo que vamos a ver cuando se archiven esos procesos y se pueda hacer público todo esto, y vamos a ver si de verdad el material, los escombros, las volquetas, lo que bloqueaba las vías de Quito, las personas que salieron con palos, con piedras, los temas de los saqueos, los que les pagaban en la esquina de Teleamazonas por prender a Teleamazonas. Veamos si es que encontramos alguna pista de buena parte de lo que pasó en Quito y que no tenía que ver con la parte espontánea o de protesta o de marcha. Porque ese es el otro gran daño que estamos viendo en todo este proceso. El otro gran daño es que empezamos a acostumbrarnos a que una marcha o una protesta es eso. No es. Nosotros en el Ecuador siempre nos hemos caracterizado y nos habíamos caracterizado por ser una población que reclama, que dice, que habla, que hay marchas, movimientos sociales muy importantes, emblemáticos, ejemplares, pero nunca una cosa como la que vimos, nunca con escudos, con proyectiles, quemando edificios, sino la voz y la presencia de la gente en las calles. No nos podemos de pronto acostumbrar a que ahora la marcha, la protesta, la resistencia es prenderle fuego a lo que se nos venga adelante, ataques a la población, quitarle el agua a mi vecino porque no está de acuerdo. María Paula, se me acaba el tiempo, lamentablemente me encantaría seguir conversando contigo porque ese tema es un tema amplísimo. Tú has dicho cosas muy serias que lamentablemente vas a tener voz de profeta porque vamos a sufrir las consecuencias a futuro. El día de mañana va a volver a darse un levantamiento en el Ecuador por A, B, C motivos. Los precios de las gasolinas están por las nubes, obviamente porque hay un conflicto bélico, pero lamentablemente los sindicatos, los indígenas no lo entienden. El día de mañana se vuelven a tomar las calles y con este lema de no a la criminalización de la protesta, vuelvan a incendiar instituciones públicas, vuelven a vandalizar, vuelven a secuestrar, y aquí no ha pasado nada, lamentablemente. Es gravísimo lo que ha sucedido en la Asamblea Nacional y los asambleístas que votaron por esto van a tener que responderle al país. Son las 8 de la mañana con 31 minutos y conversábamos desde Washington con María Paula Romo, ex ministra de Gobierno del Ecuador.